Muchas gracias por estar aquí, a todos y a todas. Nos encanta tenerlos por acá y sobre todo gracias por el interés. En esta ocasión, bueno, vamos a presentar este webinario llamado Biología Sintética y su aplicación en la industria de vacunas COVID-19. Le voy a dejar la palabra al doctor Luis Figueroa, quien va a dar esta charla. Suplicamos la molestia de mantener siempre sus micrófonos apagados y sus videos también apagados para que este webinario pueda fluir. Entonces, adelante, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, gracias a todos por estar aquí en atención a esta presentación. Bueno, no sé si tengan idea de lo que trata el tema de biología sintética. Voy a tratar de explicarlo de manera breve, dos o tres conceptos, y de ahí vamos a saltar al tema de vacunas y biofábricas y todo lo que viene eh, para el futuro precisamente a partir de COVID-19, ¿no? Ya se venía trabajando este tema desde hace algunos años, pero a partir de la pandemia dio un giro tremendo, ¿no? A favor. Entonces les presento aquí la primera imagen. Aquí tenemos en la parte superior izquierda un complejo piramidal aquí en Jalisco que se llama Huachimontones y son pirámides circulares, como pueden ver ahí en la parte superior derecha, pirámide de Chichén, en la parte inferior izquierda el Tajín y Teotihuacán en la parte inferior derecha. ¿Por qué pongo estas fotografías de inicio? Porque es bien curioso, pero me ha tocado la fortuna de vivir en estos cuatro lugares, en estos cuatro estados, y cuando uno trabaja en tema de las ciencias o cualquier otro tema, mientras haya oportunidad de viajar, vivir y conocer diferentes lugares, vale mucho la pena, ¿eh? Esto también nos hace conscientes de la riqueza y la cultura que tenemos, todo lo que hay que cuidar no solamente en estas regiones, sino en todo el mundo. Bueno, la definición mm, más general o la mejor que he encontrado en cuanto al tema de biología sintética es la que da el Consorcio de Investigación en Ingeniería Biológica, el EBRC de los Estados Unidos. Y aquí pongo la traducción de lo que aparece en su página web, que dice que la biología sintética tiene como objetivo diseñar la biología de manera más sencilla. La biología sintética es la convergencia de avances en química, biología, ciencias computacionales, este tema es bien importante, e ingeniería, que nos permite pasar de la idea al producto de manera rápida, barata y con mayor precisión cada vez. Se puede considerar también como un conjunto de herramientas basadas o con base en la biología que utilizan la abstracción. Estos puntos son bien importantes. Abstracción, estandarización, construcción automatizada, linealización, por ejemplo, y también miniaturización. Esto de la biología sintética es más bien una manera de ver eh, todo lo que se puede hacer a través de la manipulación de la biología o la utilización de la biotecnología para poder obtener un producto. Muchos podrían pensar que biotecnología, en el término biotecnología está implícito el término biología sintética, pero no es así. El término de biotecnología se acuñó ya hace bastantes años y cuando se hablaba de biotecnología, no se hablaba, por ejemplo, de inteligencia artificial, simplemente no existía. Entonces, ahora que se habla de biología sintética, en biología sintética, este término, inteligencia artificial, sí está incluido. Por eso les comenté esto de ciencias computacionales e ingeniería, que está dentro de la definición. Entonces, más bien, se podría entender a la biología sintética como una manera distinta de utilizar la naturaleza y de hacer el trabajo. Y si hubiera alguna duda en cuanto a cómo se clasifica la biología sintética dentro de las ciencias, pues tenemos algunos trabajos que se han realizado eh, años atrás en este tema, ¿no? En el tema de poder
poner de poder localizar en la jerarquía de las ciencias a una nueva área de estudio o a una nueva disciplina, ¿no? Y en este caso hay algunos trabajos, por ejemplo, de reflexiones sobre la ciencia, en donde habla de la clasificación de las ciencias, cómo y cuándo se clasifican en ciencias básicas teóricas, cuándo se clasifican como ciencias formales, cuándo se clasifican como ciencias fácticas. Este escrito tiene una base muy interesante que es los estudios sobre clasificación de las ciencias que hace Mario Bunge. Aunque hay diferentes propuestas en cuanto a la clasificación de las ciencias que se han dado en diferentes épocas o periodos y por diferentes autores, en este caso tomé Mario Bunge porque es una de las más recientes y tiene muy buenas definiciones en cuanto a cómo clasificar las ciencias y luego la jerarquía, ¿no? También las ciencias vistas como em, eh, eh, la ciencia vista como las disciplinas que la forman, el uso de estas disciplinas, eh, lo ve desde diferentes puntos de vista y es así como los organiza. Y esta publicación del 2017 de la Universidad Nacional de Colombia eh, nos da precisamente estos cuadros que aparecen a la derecha, en donde, por ejemplo, en la figura 2 vemos que aparece la estructuración disciplinar de las ciencias, pero basada en los estudios de Mario Bunge a partir de los años 70, ¿no? Entonces vemos ahí que aparecen ciencias formales, naturales, sociales, y aquí en la siguiente vemos, aquí yo hice una interpretación personal de las jerarquías a partir de las ciencias. Por un lado aparecen las ciencias factuales, por otro lado las ciencias formales, y dentro de las factuales están las naturales y las sociales. En el caso de los que estamos interesados en el tema de la biología sintética, pero hacia la biología, podemos ver que en las ciencias naturales están clasificadas la biología, la física, la química, por ejemplo. En las sociales está la psicología, sociología, economía, historia, y en las formales lógica y matemática. Pero debajo de la biología, nosotros podemos encontrar infinidad de ramas, si lo queremos ver como ramas. También lo podemos ver como divisiones de la biología. Pero cuando lo vemos como ramas, nos damos cuenta que hay otras áreas o disciplinas como la botánica, la microbiología, la genética. Y en esta misma, cuando lo vemos como una serie de ramas, vemos que la biotecnología está inmersa en esta jerarquía. Y al mismo tiempo, la biología sintética como nueva disciplina o área de estudio, pues puede entrar dentro de dentro de todas estas ramas que hay debajo de la jerarquía de la biología. Lo curioso es que la biología sintética no solamente se vale de las ciencias naturales, sino que también hay algunas ramas que tienen que ver con ciencias sociales y ciencias formales. Y ya lo vamos a ver en un momento más. En cuanto por ejemplo, a la biotecnología, que podría estar en el mismo nivel que la biología sintética, agrupada en ramas, vamos a ver que eh, en cuanto a su definición, en cuanto a su uso, eh, esta no se parece ya no tiene o no necesita o no utilizó las herramientas que ahora utiliza la biología sintética para poder ser tal cual, ¿no? Biología sintética. Aquí vemos otra interpretación que podría ser de ciencias factuales, ciencias formales, por un lado, debajo de las factuales las naturales, luego la biología, y aquí si lo ponemos por divisiones, veremos que las tres grandes divisiones que existe ahora en la biología sería botánica, zoología y microbiología. Y hay alguien que propone que ahora se ponga los organismos diseñados dentro de estas grandes divisiones de la biología. Estas son propuestas que han salido desde la Universidad de Oxford. ¿Y por qué digo organismos diseñados? Porque, por ejemplo, tenemos levaduras en donde se produce insulina, tenemos bacterias en donde se produce insulina y una enorme cantidad de microorganismos que se están utilizando para ciertos precursores
o compuestos importantes para la medicina o para la alimentación, etcétera. Entonces, al ser diseñados o al ser manipulados, se quiere proponer una división más, aparte de, por ejemplo, la microbiología, porque los organismos diseñados podrían caer dentro de la microbiología, pero eh, entonces estaríamos hablando de la microbiología natural y la microbiología de organismos diseñados o sintéticos, ¿no? Entonces, bueno, es aquí como ponemos un poco de orden en cuanto a la idea de en qué lugar ubicar a la biología sintética. Entonces, cuando hablamos de organismos diseñados, pues estamos hablando de biología sintética. De la manera en que se han diseñado, pudiera ser a través de ingeniería genética, a través de ingeniería metabólica o a través de biología sintética. Aunque los tres términos se parecen, los tres manejan conceptos distintos. ¿Ok? Y ya lo veremos más adelante. Si alguien está interesado en saber más a fondo, pues me preguntan sobre eso y intento explicarlo. Entonces, este es uno de los libros que han salido últimamente, que se llama Una introducción a la biología sintética, en donde pueden ver lo que les comentaba, que se plantea, por ejemplo, un nuevo dominio o un nuevo clado que se llame sintética. Y es aquí donde van todos estos organismos diseñados de alguna manera para producir algo que nos interesa. Está interesante, de hecho, este tema. Entonces, si tomamos si vemos que en la jerarquía, después de la biología, vienen divisiones de la biología, y aparece botánica, zoología, microbiología, y ahora el tema de organismos diseñados, con base a lo que se menciona en este libro, nosotros vamos a ver que en organismos diseñados, la misma biotecnología puede ser una rama, y detrás de la rama de la biotecnología puede haber una subrama, que podría ser entonces la biotecnología de microorganismos. No organismos diseñados, que podrían ser, por ejemplo, plantas, células animales, células humanas. Aquí ya estamos hablando de biotecnología de microorganismos. Entonces, nos damos cuenta que sí es necesario organizar, jerarquizar los temas, ¿no? De lo que queremos expresar o mostrar, para que después no nos perdamos. Entonces, si ya tenemos una biotecnología de microorganismos, podrían surgir otras subramas o disciplinas, ¿no? Y es curioso, pero en el caso de la biotecnología de organismos o de la biología sintética, han aparecido también otras subramas distintas en donde se están aplicando tecnologías pues que no estaban previstas, ¿no? Dentro del tema de biología sintética como tal, en cuanto a pensar en la industrialización de los procesos y de las maneras de obtener tabolitos o compuestos, ¿no? De algún organismo. Y resulta que en la biología sintética, para que nosotros podamos hablar de biología sintética, necesitamos tener herramientas como las que les muestro aquí, ¿no? Una de las cosas importantes en este tema de la biología sintética es que ya se nota que es necesario trabajar con multidisciplina o interdisciplina. ¿Y por qué les comento esto? Porque si ven los títulos de estos tres artículos, que son base de la biología sintética ahora, se van a dar cuenta que esto implica ya cuestiones de ética y de bioética. Y forzosamente un cambio en la manera de pensar la ciencia. Y eso implica ya también hasta cambios filosóficos en la manera de hacerlo. En el artículo de la izquierda, en el primero, se habla sobre un organismo que se hizo totalmente a través de sintetizar vía computacional todo el genoma de una bacteria. Se pasó el genoma completo de una bacteria a otra y la carcasa, por ejemplo, de la otra bacteria, ya cuando se le eliminó su genoma original, sirvió para que toda la maquinaria genética que se le incrustó tuviera función y funcionara bien, de hecho. Este trabajo se hizo en el Craig Venter Institute en Estados Unidos
y a este se le llamó la primera bacteria o el primer organismo sintético. Eso salió el primer trabajo en 2010 y luego sale otra bacteria también sintética. Y de hecho en el genoma van los nombres, van impresos los nombres, el código genético de los que participaron en este trabajo. Suena muy de ciencia ficción, pero ya tenemos la capacidad de poder trabajar. En el siguiente artículo vemos un organismo que se autorreplica a sí mismo. Es un organismo creado también totalmente por computadora. Se hizo utilizando dos tipos de células, de un anfibio, y a este microorganismo se le llama xenobot. Esta, esta forma que tiene es una forma que se calculó matemáticamente, bioinformáticamente, in silico, para que tuviera la mayor capacidad de movimiento posible y poder reaccionar a los cambios en pH en el medio, cambios de luz, para que se moviera hacia donde, en este caso, la investigación se lo solicita. Estos se llaman xenobots, ya hay varios, y también ya tienen la capacidad de no solo de autorreplicarse, ¿no? Sino de pues alimentarse, crecer. Esto es totalmente biología sintética. Aquí ya pasamos del tema de ingeniería genética o ingeniería metabólica. Ya esto es sintético, realmente, porque se construye in silico, se utiliza todo el poder de la biología computacional y pues toda la imaginación posible, ¿no? Para saber qué células son las que se debe colocar sobre para armar este sistema, que normalmente pues, son células que reaccionan muy rápido, en este caso células de corazón. Está súper interesante este trabajo, les recomiendo que lo lean, porque esto es eh, lo que se pretende ser de aquí en adelante, ¿no? No solamente aprender de los sistemas nuevos, sistemas eh, fabricados o sintetizados, sino ir más allá. Bueno, en el tercer artículo, en el que está en la derecha, se habla de organismos sintéticos en donde se utiliza un alfabeto genético expandido. O sea, no solamente se utiliza adenina, timina, bueno, guanina y citosina, sino que se pueden utilizar otras dos bases, que no es otra cosa más que un par de bases más modificadas en algunos de sus carbonos y que al formar enlaces en la cadena o cuando se suplementan en la cadena, pues dan, en lugar de tener las cuatro bases para poder hacer la doble cadena, tenemos seis bases y esto da cualidades diferentes a ese ADN y no solamente eso, sino que hay las posibilidades de que se produzcan proteínas que en la naturaleza. Para que se pueda producir este tipo de proteínas, entonces vamos a necesitar de ribosomas que puedan atrapar eh, RNA de transferencia y luego ribosomas, RNA de transferencia que pueda atrapar un triplete que lleve este tipo de bases modificadas para poder entonces introducirse en el ribosoma e iniciar la traducción de una proteína que no existe en la naturaleza. Y eso es súper importante. Y aquí tenemos un trabajo que se realizó en la Universidad de Tampa, en Arizona, perdón, en Arizona, en la Universidad Estatal de Arizona, en donde ya se utilizó ribosomas bacterianos modificados para lo que les comentaba, ¿no? El poder tener proteínas que no existen en la naturaleza y sobre todo con fin médico, aunque cuando hablamos de fines médicos es muy probable que hablemos de temas bioéticos. Aquí les presento el top 10 de las tecnologías más importantes para el 2023, aunque ya también está este listado para las tecnologías del 2024. Mm, Podemos ver que en el tema de biotecnología en general, lo que viene con mucha fuerza en este campo de las disciplinas emergentes, y esto tómenlo mucho en cuenta porque los trabajos que se están abriendo y la gente que se está requiriendo
para el futuro de las fábricas y biofábricas en el mundo, tienen que tener estos perfiles, ¿va? Entonces pongan atención en esta parte que dice, ¿qué requiere una persona para poder entrar en una empresa donde las tecnologías emergentes sean su prioridad? Lo que se requiere es que sepa de inteligencia artificial. Vemos aquí dos compañías muy importantes en ese campo. Tenemos que hay que saber sobre Big Data. Aquí ahí están las otras compañías importantes en ese tema, como BioExplore y BioBox. Necesitamos saber sobre edición genética. Necesitamos saber sobre medicina de precisión, secuenciación de genes, biomanufactura, biología sintética, ¿Sabes todo bioimpresión, lo es que muy es la importante. tecnología que puede hacer? ¿Eh? Puede estar en la inteligencia artificial, Ajá, edición de genes, ajá. medicina, precisión de medicina, genes, Medicina, sintética, medicina de precisión. microfluorescentes. Ujú. ¿Ok? Salud. Está entonces el tema de biomanufactura, Gracias. Venga, biología sintética, bioimpresión, microfluídica, ingeniería de tejidos. Entonces estos son los temas más importantes para que quien quiera tener un buen trabajo para los próximos años, es por acá por donde deben o donde deberían estar poniendo atención, ¿no? Entonces, como les decía, la biología sintética no solamente se queda en el tema de ser una nueva área o una nueva rama, sino que también hay subramas ya de la biología sintética, y aquí les pongo algunas. Me Está la, dio un como si me hubiera pellizcado. Ah, está la biología Ya vi. sintética Estoy mímica, viejita ya. la biología sintética robótica, la biología sintética o nanotecnología, la biología sintética de la automatización. Entonces, y por ejemplo, de lo que les voy a hablar hoy, que es la biología sintética en las vacunas. Es un tema súper importante. ¿Qué se necesita para trabajar o para poder entender el tema de las vacunas bajo la óptica de la biología sintética? Bueno, en esta imagen podrán ver que se necesita de la interdisciplina, de la computación, de la investigación de biosistemas complejos, y todo esto tiene que estar de acuerdo con otras temáticas y con otras instituciones para que eh, se pueda llevar a cualquiera de las aplicaciones. No sé si hay alguien que tiene por ahí su micrófono abierto. Sí, gracias, doctor. Justo no lo quería interrumpir. Por favor, ayúdenos en mantener sus micrófonos apagados, ya que no podemos escuchar a bien. Si tienen alguna duda, con todo gusto pueden abrirlo, incluso mencionárnoslo por el chat y adelante. No tenemos ningún inconveniente. Nada más sí, apóyennos en asegurarnos que el micrófono esté apagado. Muchas gracias. Bueno, entonces se necesita una serie de engranes para poder hablar de la biología sintética en temas de bioeconomía, ¿no? Se necesita, por ejemplo, en el engrane número uno, escuelas de medicina que estén agrupadas, que estén de acuerdo a la solución de alguna problemática, específicamente vacunas, escuelas que se dediquen a hacer ciencias computacionales, universidades que trabajen con temas de química, escuelas que tengan que ver con biociencias en el tema de las biomoléculas o moléculas en general. Y todo esto para que podamos nosotros mm, no solamente hacer ingeniería en los sistemas biológicos o en los sistemas computacionales o en los sistemas robóticos, sino que podamos resolver las temáticas que se requieren a nivel mundial. Aquí los podemos ver como la agricultura y alimentación, energía, por ejemplo, que son muy importantes ahora, el tema de la contaminación, el tema de los bioprocesos, y podemos ver aquí el tema de la medicina.
Y este tema de la medicina, a- ahora que vamos iniciando a tocar el tema de COVID, nos vamos a dar cuenta que para que esto se desarrolle en el campo de la medicina, para que la biología sintética haga muy bien su papel, necesita una metodología que nosotros llamamos de DBTL, que en inglés es Design, Build, Test and Learn, que es diseño, construcción, prueba y aprendizaje en español. Y es como que una metodología que hay que seguir todo el tiempo, ya sea construyendo microorganismos o diseñando microorganismos, ya sea construyendo software, ya sea construyendo robots, ya sea construyendo hasta proyectos que tienen que ver con administración. Todo debe llevar dentro de su esencia esta, este paradigma, el DBTL. ¿Ok? ¿Y de qué se trata el DBTL? Ahora lo vamos a ver. Aquí podemos ver un laboratorio en donde se utiliza la idea del BioFoundry, que BioFoundry es el equivalente en español a una biocompañía, a una biofábrica, ¿no? En este laboratorio, como pueden ver, ya tenemos robots que manejan líquidos, dispensadores acústicos para no tocar las muestras. Esto se hace pues en campana, dispensadores de reactivos ya automatizados, citometría de flujo, todo automatizado para que simplemente se meta el microorganismo que va a producir algo en especial, podría ser un RNA, y al final obtenemos vacunas de RNA ya hasta con su cubierta lipídica, ¿no? Que esa es la idea y eso es lo que pues ya se hizo. Entonces, este tema pues se vuelve cada vez más importante, el de las biofoundries, pero como les comentaba hace un rato, hay que tener en cuenta que este, esto del biocomercio también debe tener reglas y aquí abajo en este cuadrito azul podrán ver que ya hay algunas reglas dictadas en Naciones Unidas para poder trabajar sobre estos temas. Quien desee hacer una biofábrica o una biofoundry tendrá que seguir ciertas reglamentaciones para respetar el tema bioético. Aquí tenemos de nuevo el mismo paradigma BTLD, Build, Test, Run, Design, pero aquí se está utilizando, por ejemplo, para automatización. Entonces, no solamente se utiliza el BTLD en el diseño de un microorganismo, sino también en el tema de automatización. Y aquí ya es un tema netamente ingenieril, ¿no? Hay otra manera de ver la biología sintética, también de DBTL, aplicando al DBTL, ese paradigma, que tiene que ver con el mercado, por ejemplo. Entonces aquí vemos que se aplica el mismo sistema al mercado. Lo interesante aquí es que cuando ya se llega a la parte de aprendizaje, este aprendizaje se reincorpora al ciclo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un equipo que ahorita fue diseñado a tener un tamaño de 1,5 metros por 2 metros, cada vez que se pasa del aprendizaje se reingresa al ciclo, ese equipo va a tener un tamaño menor. Porque una de las metas, como recordaremos de la definición, es la miniaturización, ¿no? La linealización, la automatización, etcétera. Y pues todo eso va disminuyendo los costos, ¿no? Al final también. Aquí tenemos otra vez el paradigma de BTL, pero aquí estamos viendo una mezcla entre construcción de organismos y robotización del sistema. Entonces, como ven, aplican un montón de cosas. Ahora, hablando de plantas, que esto es también interesante y en plantas no hay mucho trabajo al respecto. Pues sin embargo, está este trabajo que dice biología sintética en plantas, de la inspiración al mejoramiento. Podemos ver que aquí también aplican el DBTL. Entonces tenemos
la identificación del problema, la construcción de algo en especial para poder manipular la fisiología o el metabolismo de una planta, las pruebas que se debe hacer, cómo se debe caracterizar y luego tener los productos que uno desea en plantas. Este tema pues, es bastante interesante. Es un artículo del 2023, así es que si pueden leerlo, los que están interesados en plantas, sería muy bueno porque ya desde que aparece el tema de DBTL, quiere decir que está enfocado hacia, de alguna forma, tener una idea ordenada de cómo se debe trabajar en estos temas, ¿no? Porque pues a veces se pierde uno con tanta información. Aquí hay otro artículo en donde vemos también que se ha utilizado ya la biología sintética en biocombustibles y bioproductos. Y aquí les dice más o menos cómo. Hay algo interesante en esta imagen, que es que aquí ya aparecen sistemas, por ejemplo, tipo CRISPR-Cas, ¿eh? Y que esto es clave, ¿no? Para utilizarse en la biología sintética. Tener sistemas de edición importantes y también tener sistemas de síntesis eh, que nos ayuden a resolver problemáticas, ya sea para producir dispositivos de diagnóstico o plataformas para vacunas. En el caso de plantas también puede existir plataformas para vacunas, solo que bueno, nos hemos enfocado más en la medicina pues, por lo que acaba de pasar en 2019 con COVID. Biofoundries, no hay muchas en el mundo. Aquí podemos ver que hay dos en Estados Unidos, una en Europa y otra en Australia. Hay más y cada una hace cosas distintas, ¿no? Cada una de estas biofoundries. El problema que hubo con COVID precisamente es que ningún país tenía la cadena de producción completa. Entonces se tenía que solicitar eh, RNA a un país, se tenía que solicitar este, cápsides a otro país, compuestos para ensamblar el RNA en otro país. Entonces, ese fue uno de los problemas principales y algo que alentó también la producción de unas muy pocas compañías tenían todos sus sistemas montados. Y pues como sabemos, algunas fueron las que se adelantaron y sacaron finalmente las vacunas, ¿no? Ahora, esta plática que estoy dando tiene un sustento que es este artículo que publicamos hace 2 años sobre biología, no, hace un año, perdón, sobre biología sintética y las alianzas internacionales que se tuvieron que hacer para poder tener la vacuna en su momento. Ya habíamos publicado otro artículo que tiene que ver con la descripción de la biología sintética, que también si tienen oportunidad, léanlo, si tienen alguna duda también o observación me la hacen saber, con gusto los leo. Y ese es uno nuevo, muy reciente, que sacó Laura López, que habla de la influencia del diseño inteligente en la legislación de la biología sintética en México. Ahora ya nos acabamos de contactar y ya estamos trabajando en conjunto. De hecho, en un ratito más tenemos una reunión para seguir trabajando sobre el tema de la parte bioética y biología sintética. Pero la ventaja es que ella es filósofa, entonces eso nos ayuda bastante, ¿no? En el desarrollo de los nuevos temas. Em, la preocupación que había de que apareciera una pandemia no viene de épocas recientes. Si se dan cuenta, en esta imagen podemos ver que ya hubo pandemias importantes, por lo menos desde 1891. En 1918 hubo una muy grande, que fue H1N1, que fue la gripe española, ¿no? O influenza española. Luego aparecen otras tantas, pero en realidad todo el tema de la biología molecular eh, y la ingeniería de vacunas y todo eso empieza a tener
mayores avances y hay mayores aportaciones a partir de los años 50, que es cuando se descubre eh, el ADN, ¿no? A partir de ese entonces, del año 53 a la fecha, pues ya es cuando se desarrollan un montón de tecnologías. Son clave ahora, ¿no? Conociendo la estructura del ADN en 1953, pues se desarrolla casi bien el tema de este, la biología molecular de sus ácidos nucleicos, viene el tema de la secuenciación, viene el tema de la bioinformática y viene el tema de por ejemplo, de la transgénesis, por ejemplo. Entonces se empieza a desarrollar muy rápido todo a partir de esos años. Resulta que en el 2009 aparece un H1N1 muy importante, que es el de la fiebre porcina. Y entonces, ya con todo lo que se había avanzado a partir del año 53 a la fecha, se empieza a poner atención en las investigaciones que había anteriormente. Entonces, por eso es bueno saber un poco de la historia de esto de las gripes y los virus, porque no fue una cosa reciente. Lo que sí dispara algunos temas y el tema de las vacunas express es el COVID-19. Pero ya se tenía muchos antecedentes anteriormente. Así es que no fue tan raro cuando se retomó el tema y sobre todo los estudios que había sobre RNA mensajero que fueron importantísimos. Tenemos entonces artículos como este que salió en Nature en septiembre del 2020, en donde habla del uso de la biología sintética para desarrollar a gran velocidad una vacuna, ¿no? Y entonces aquí también se plantea el tema de las biofoundries, biofábricas, o como se les quiera llamar, para poder tener a tiempo vacunas, dispositivos de diagnóstico, terapias, y que estas vacunas, o por ejemplo en el caso de las terapias, que las terapias pues pudieran ser de RNA, de algún otro tipo de partícula, de DNA, de proteínas, etcétera. Y entonces, como ya se tenía todos estos antecedentes que les comento sobre las otras pandemias anteriores, cuando llega el tema de la biología sintética en este artículo publicado en el 2021, ya se habla de cómo se puede fabricar dispositivos de diagnóstico y lograr terapias puramente a través de biología sintética, generando uh, fábricas, biofábricas, en donde la mano del hombre no esté involucrada, ¿no? Que todo esto sea automatizado desde el momento en el que el virus se da a conocer. Y ahorita vamos a ver cómo se da esto. Entonces, pues bueno, se empieza a tomar una serie de decisiones en diferentes lugares y de diferentes maneras sobre cómo hay que generar los dispositivos de diagnóstico y terapia, ¿no? Aquí tenemos otro artículo que habla de eso y de cómo se plantea desarrollar las vacunas tipo COVID. Tenemos en la imagen un genoma viral, se le aisló, se le secuenció y de ahí va a pasar por diferentes procesos para poder producir vacunas. Una de ellas es optimización de codones, intentar hacer vacunas de DNA o intentar hacer vacunas de RNA. Y todo esto implicaba también la manera en la que se debe enviar este tipo de moléculas dentro del organismo. Por ejemplo, si es una vacuna de RNA como la que normalmente nos han colocado, se necesita un tipo de nanopartículas especial para que el RNA no se degrade, no se degrade y pueda hacer su trabajo dentro del sistema inmune humano, ¿no? Una cosa bien interesante es que el virus de COVID-19, de la COVID-19 aparece en diciembre del 2019, diciembre, y este artículo es del 7 de enero del 2020. Quiere decir que en cuestión de días se tuvo la secuencia de SARS-CoV-2. Y aquí pueden ver algunos tipos de SARS.
em, no de SARS-CoV-2, sino de SARS, de virus que tienen que ver con el síndrome, que tienen que ver con síndrome respiratorio. Y podemos ver que tienen una estructura similar. Normalmente estos virus tienen, como podemos ver aquí, 29.000 a 30.000 bases, ¿sí? Y están formados de 1 a 15 a 12 genes. Y esto fue muy importante porque de inmediato esta secuencia fue enviada a los laboratorios que tenían la capacidad de poder generar vacunas y se subió la secuencia del SARS-CoV en esos mismos meses, y aquí tenemos el sitio en el NCBI en donde está almacenado el genoma del virus de COVID y tiene el número de referencia en su genoma de NC045512, así lo pueden encontrar. Quien quiera estudiar este tema, pueden ver cómo es el genoma del virus. Se tenía que tomar una decisión inmediatamente que salió el virus. Entonces, dentro de los estudios que había sobre el tema del SARS-CoV, se sabía que el RNA mensajero, por ejemplo, tenía muchas posibilidades de utilizarse para este tipo de epidemias o pandemias. Entonces se analiza la estructura completa del virus y podemos ver aquí todas las subpartes o partes que forman al virus. No solamente son los 12, 15 genes o los diferentes marcos de lectura que forman al virus, sino que tiene muchas pequeñas partes que son importantes para que este virus no solamente infecte, sino que se propague. Entonces, pues nosotros no podemos enviar a un organismo un virus completo porque el simple hecho de que se propague ya es muy probable que nos va a llevar a la causa de muerte, a una causa de muerte más efectiva, ¿no? Aunque, por ejemplo, si se pone una partecita de este virus dentro del cuerpo, pues no podemos evitar el hecho de que tengamos una reacción alérgica. Por eso me refiero a que enviar un virus completo, pues bueno, es enviar la letalidad, ¿no? Entonces se tomó la decisión de utilizar esta sección, que es lo que se llama proteína S del virus. Esta proteína S es lo que vemos aquí, estas colitas en color verde y azul y rosa. Esta es toda la proteína S que está en la superficie del virus y que es la que se encarga de hacer contacto con una proteína que se llama receptor AC2 de las células, de nuestras células. Entonces, cuando llega y se conecta la proteína S con el AC2, esto debilita la membrana por una serie de proteínas y enzimas que actúan inmediatamente, se ancla, y ya que se ancla el virus, este ya puede entrar fácilmente a través de la membrana celular y ya puede entrar el RNA completo. Entonces aquí vemos cómo el RNA entra, como es un RNA de cadena positiva, vemos que entra de 5 a 3', pero también tiene la capacidad, ya una vez que secuestra el sistema de polimerización o de replicación de la célula, también se puede replicar de 3 a 5'. Entonces ya tenemos copia en sentido positivo, en sentido negativo del mismo virus. Esto da pie a diferentes RNAs mensajeros que van a dar pie a todo el ensamble de proteínas que va a necesitar el virus para después reensamblarse, ¿okay? Ya que copió su RNA, estas proteínas lo vuelven a proteger, ¿okay? Se rearma dentro de la célula y entonces salen cantidades enormes, exponenciales al exterior, y sigue el proceso de contaminación a otras células. Entonces lo que se intentó es utilizar solamente la proteína S, que esta proteína se convirtiera, que precisamente se tradujera a proteína y que, pues como no están las demás proteínas que permiten el ensamble del virus, pues esa proteína sale y es lo que ocasiona que tengamos tanto la respuesta molecular como la respuesta humoral, ¿no? Sin que
tengamos más cantidades de virus, sino que simplemente esa proteína pequeñita hace que todo nuestro sistema inmune reaccione, ¿no? Simplemente al querer controlar una proteína que el organismo no reconoce como natural. Así es como se crea la vacuna y podemos ver que la preocupación que venía después era cómo vamos a enviar este RNA mensajero de la proteína espícula dentro de las células. Y bueno, se planteó de diferentes formas. Una fue a través de utilizar microliposomas para poder encapsular el RNA. Y en el caso de empresas como Gamaleya, CanSino, Johnson, utilizaron adenovirus o cápsides de adenovirus para poder, no, adenovirus completo de hecho, para poder enviar la señal con un DNA de doble cadena dentro de nuestras células y de ahí iniciar el proceso de replicación, transcripción y traducción de proteínas, ¿no? De la proteína S. Y los que utilizaron, por ejemplo, liposomas microencapsulados fueron la empresa Pfizer, Pfizer de Estados Unidos, BioNTech de Alemania, Moderna, por ejemplo, y es la que casi todos tenemos, ¿no? No sé quién haya recibido Gamaleya, pero o Astra, pero son diferentes maneras en las que se encapsularon estas vacunas, ¿no? Para que todo esto se pudiera llevar a cabo, como les comentaba, ya existía estudios de vacunología o de ciencias de las vacunas que se habían hecho con anterioridad. Y si se dan cuenta, todos estos estudios vienen, el más antiguo de 1930, en el tema de los adyuvantes, que viene que está aquí abajo, donde se utilizaba, por ejemplo, aluminio, y bueno, ahora que se utilizan solo cápsides o mini liposomas, ¿ok? Vienen otros temas que se venían desarrollando en el tema de biología sintética desde los años 90, los temas que se venían desarrollando sobre ciencias de las vacunas, pero a nivel estructural, desde los años 2000 a la fecha, y el tema de la vacunología reversa, ¿no? Que también viene desde los años 2000. Entonces, cada uno de estos temas se fue desarrollando hasta que aparece COVID-19, ya en 2019, y todo este conocimiento que había se utilizó para poder hacer la vacuna. Por eso es que ya no fue tan largo el proceso. Vemos aquí un proceso normal de desarrollo de vacunas, en donde el descubrimiento del patógeno tardaba de unos 5 años en producirse información, en trabajar con los primeros preclínicos tardaba de 2 a 4 años, luego pasar de la fase 1 a la fase 3, como ven aquí sumados son 7 años, y luego un año de revisión, ¿no? Entonces imagínense 9 más 7, 16, 7 años para poder producir una vacuna. Era lo que normalmente se tardaba, ¿no? Pero en el caso del tema de COVID, ya vemos aquí un desarrollo de una vacuna acelerada que tardó nada más bueno, como vieron, el descubrir el virus fueron solamente días, el secuenciarlo. Luego viene el tema de los preclínicos, 2 meses, la fase 1, 3 meses, fase 2, 3 meses, fase 3, 3 meses y luego un mes de revisión. Y tenemos que esta vacuna tardó 1, 2, 3, que quieren un año, ¿no? En poderse desarrollar. Pero vamos a ver exactamente qué fue lo que pasó. Aquí está. Vemos que en donde aparezca el virus, este virus se envía a través de internet a cualquiera de los laboratorios que tenga la infraestructura para producir vacunas. Se recibe la información vía internet. Se decodifica ya utilizando bioinformática, aquí el trabajo de los bioinformáticos al 100,
Luego se hace el gen sintético, en este caso el haber producido el RNA mensajero de la espícula, se construye, se sintetiza, y luego para poderlo probar en algún ratón, por ejemplo, o en algún otro sistema, se llevaron una semana, tanto para RNA mensajero como para DNA. Para la utilización de vectores virales se llevaron 3 semanas, y para la primera utilización de proteínas se llevaron 2 meses. Pero en el caso del RNA mensajero y de los vectores virales, por ejemplo, en el RNA mensajero, en la primera prueba clínica se hizo a los 66 días después de haber obtenido el genoma del virus, que es un tiempo récord y es algo que sucede por primera vez en la humanidad. Entonces, ya que se tuvo esta primera prueba clínica, la primera persona a la cual se le colocó esta prueba fue Jennifer Haller. Aquí está ella, esta es una nota del 17 de marzo del 2020. Es la primera persona que recibe la vacuna Moderna. Recuerdan que esta vacuna Moderna lleva microliposomas, es RNA mensajero. ¿Ok? Es la primera persona que se oponen, y los liposomas se ven así. Vemos que aquí está el RNA dentro, y afuera está lo que vemos envolviendo el RNA, es lo que se llama la nanopartícula de lípidos. Y puede ser esta nanopartícula creada con lípidos de diferentes orígenes y de diferentes formas. Tenemos lípidos como el colesterol, lípidos ionizables, etc. Entonces podemos ver aquí que se puede utilizar muchos vectores distintos, en donde el RNA se puede colocar dentro, fuera del vector e inyectarse, ¿no? Entonces este fue algo importante, cuáles iban a ser los sistemas de envío de la vacuna, y ya vimos que a esta persona, Haller, le colocan esta nanopartícula de lípidos. Entonces, no solamente había que ver cómo se iba a enviar la vacuna, sino los mecanismos también que se requerían para que el RNA de la espícula se enviara en diferentes versiones y tener una mayor protección a las diferentes variantes de COVID, ¿no? O variedades. Entonces, pues para eso sirve también el diseño de plataformas, o de las diferentes plataformas en las que se va a enviar el RNA, para que nosotros tengamos una protección más amplia sobre las variantes de COVID-19. Por eso mucha gente estaba preocupada por no solamente la primera variante que se pudieron haber contagiado, sino las que vinieron después, como Omicron, y las que siguen por ahí. De hecho, ahorita hay una subida interesante en varios lugares aquí en México. Entonces tenemos que ya al final se decide casi por dos vías: el envío de la vacuna a través de un vector viral, y es un DNA de cadena doble, y el envío de la vacuna a través de un vector de un liposoma, eh, y con RNA. Y el liposoma, pues al final ayuda para que el RNA esté estable, ¿no? Y aquí viene lo importante: ya que se había decidido la tecnología o la técnica, ¿cómo se iba a hacer? No lo iba a hacer cada país por su cuenta, no se iba a hacer solo. Había países con mucho dinero que bien pudieron haberse negado a repartir, a compartir sus vacunas o cualquier otra cosa, ¿no? Pero resulta que desde 2017, 2 años antes de que llegara COVID, se había ya impulsado una fundación para el desarrollo de vacunas a nivel mundial. Y aparece esta asociación que se llama Coalición para las Innovaciones en Favor a la Preparación ante Pandemias, CEPI. Y aquí es donde muchos países colocaron sus recursos
para poder lograr tecnología especialmente para el desarrollo de vacunas. Y esto es súper importante porque aquí es donde México afortunadamente tuvo la posibilidad de acceder a las vacunas rápido y además de ser partícipe del desarrollo de lo que vamos a ver ahorita. Entonces, pues México participa aquí. Esta coalición se funda en 2017 en Davos. Y miren qué curioso, países de América que están en esta coalición. Está Canadá, Estados Unidos, México y Panamá. Somos solo 4 países de América que pertenecemos a esta coalición. Y por supuesto, pues toda Europa y otros más países. ¿Por qué comento esto de que esté México aquí? Vamos a ver por qué. Porque en 2017 el CEPI financió 3 tecnologías muy importantes para poder salir de esta pandemia rápido. En ese tiempo no se sabía, estamos hablando del 2017. Y en ese tiempo lo que se planteó era la fabricación de una impresora de vacunas de RNA mensajero. De esas vacunas, a esa impresora, en ese tiempo le llamaban la RNA printer. Luego también se había planteado una plataforma de sujetador molecular que también sirve para el desarrollo de vacunas, sobre todo para cuando hay variantes o variables importantes en el genoma de la partícula viral. Que para eso sirve esta máquina o esta tecnología. Y hay otra que es una plataforma de vacunas de RNA autoamplificador, lo que quiere decir que podemos enviar un RNA dentro de, de una célula, una persona, y el mismo RNA se autoamplifica eh, y nos puede dar posibilidades de tener todas las variantes o variables posibles que uno requiera para poder defenderse de virus subsecuentes. Virus de COVID subsecuentes, ¿no? Entonces pasa algo bien curioso. Esta impresora de RNA es un prototipo que se desarrolló en CEPI y CureVac, pero con la asociación de Tesla. Esta máquina sirve para imprimir miles y millones de RNA mensajeros en ese tiempo en pequeña escala y se pensaba que fuera pues totalmente automatizado y portátil. Resulta que CEPI le da a CureVac 34 millones CEPI recibe 34 millones para poder echar a andar esta impresora y poder combatir de manera rápida cualquier posibilidad de pandemia, ¿no? Esto fue apenas en febrero del 2019. Recuerden que en diciembre de 2019 es cuando aparece COVID. Entonces como que ya había trabajo avanzado por ahí. Resulta que la impresora que compra CureVac es una impresora que la produce Tesla. Y aquí vemos cuando Elon Musk anuncia que Tesla va a enviar la impresora de RNA a la empresa CureVac. Esta es la impresora ya instalada en CureVac. Es una fotografía del 1 de marzo del 2022. Claro, ya había pasado la pandemia, la vacuna, el RNA se producía de una manera distinta en equipos más pequeños, o tal vez hasta en vectores, y hasta que llega esta máquina, ¿no? Ahí a CureVac. Es como se ve, pero no solamente está esta impresora de Tesla, hay otras y que creo que fueron los fundadores de esta idea y que fue el equipo precisamente de Craig Venter, en donde está Daniel Gibson ahí donde estuvo trabajando. Y vemos que salió este artículo en 2017 en donde proponían una máquina precisamente para poder fabricar partículas de todo tipo, ¿no? Virales, proteínas, RNA. Y esta máquina estaba pensada o está pensada para colonizar planetas. Como pueden ver, tiene todos los equipos que se necesita para producir un RNA mensajero
pero pues aquí están los equipos que normalmente se usan en laboratorios, solo que todos juntos. Bueno, resulta que todo esto se tenía que automatizar y linealizar. Es lo que les comentaba hace rato. La esencia de la biología sintética es eso. Entonces ellos patentan este equipo desde 2012, aparentemente ya traían la idea. Sacan aquí el equipo en este artículo. Y esta es la máquina que se utiliza, bueno, que tiene ahora el equipo de Greg Venter y de Daniel Gibson. Sobre todo de Daniel Gibson porque él es el dueño, o era dueño de esta empresa de Codex. Y aquí se puede hacer el RNA mensajero, pues de principio a fin, recibir la secuencia vía internet y luego producir la vacuna, el RNA mensajero para las vacunas en este equipo y cualquier otra partícula viral. Y esto es bien interesante porque se puede producir fagos, pues eso también está genial, porque sirve también para terapia, visto desde otro punto de vista en cuanto a las vacunas. Esta empresa ya no se llama Codex, ahora está la compró otra empresa que se llama Telesis Bio y lo pueden ver en internet, está súper interesante. Aquí hay otra máquina, esta es otra, que se llama Syntax. Hace básicamente lo mismo. Ahora me preguntaban el otro día que cómo se puede sintetizar moléculas grandes, ¿no? Más allá de 2000 bases. Bueno, en el caso del equipo de Telesis, lo que normalmente se utiliza, pues, es todo lo que el doctor Gibson nos ha dado al mundo, ¿no? Este, el ensamble Gibson. O sea, poder hacer, por ejemplo, un cromosoma pegando cientos, miles de partes con este sistema, ¿no? El cual solo necesitas una serie de adaptadores y una enzima para poder linearizar la molécula y que nos dé el tamaño que nosotros deseamos sin tener que depender de polimerasas que hagan un trabajo extenuante. Mm, Pero hay otras formas de hacer este tipo de síntesis de moléculas, que por cierto está, si les interesa ver cómo se sintetizan moléculas tan grandes, está dentro del top 10 que les di, en donde dice biología sintética, ahí es donde aparecen esas empresas, que es muy importante. Bueno, como les comentaba, el proceso de fabricación de vacunas, pues se complicó. Es lo que pasaba, ¿no? Era recibir la materia prima, luego producir el antígeno, luego la formulación, luego el llenado, ¿no? Que México y Argentina tuvimos aquí hicimos buen trabajo, viene la parte del envasado, la liberación del lote, y si se dan cuenta, todo esto lleva tiempo. Entonces, esto en el tema de la bioeconomía causó y sigue causando problemas. Entonces, por eso es que se tarda todo un año en poder llegar una vacuna a cualquier lugar. Y es por eso el tema de las biofoundries ahorita está en lo máximo, en todos los temas que haya. Entonces, podemos ver aquí en esta diapo cómo la biología sintética tiene que tomar en cuenta todas las áreas posibles de estudio o disciplinas. Podemos ver que está la biotecnología, que es claro, la biología, que también es un hecho claro, pero también aparecen temas como las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias biomédicas sociales, los temas de educación, el tema de ética y política, aunque no hay muchas conexiones todavía en el tema en relación a esa biología sintética, pero es muy importante que exista. Por eso les comentaba del trabajo de la doctora Laura, que es de los pocos trabajos que he visto en México ya preocupados y encaminados en ese tema. Por eso le hemos invitado a participar ahora aquí con nosotros. Entonces, esa es la razón por la que hay que tener en cuenta siempre muchas disciplinas, ¿no? Existe organizaciones públicas, organizaciones privadas, todas hacen un muy buen trabajo, todas deben estar preocupadas por temas de bioeconomía, de bioética, de educación, de gobernanza, etcétera. De ahí debe ser por igual. Algunos posiblemente van a equivocar el camino, pero tienen que tomar en cuenta todo eso, si no, como empresas no se desarrollan,
ninguna de las dos. Hay instituciones como Max Planck, que ya tiene su red de investigación para la biología sintética, Max Planck. Hay instituciones como la Iniciativa de Célula Sintética Europea. Tenemos también aquí en México biología sintética. Solo que en la UNAM lo están trabajando desde el punto de vista, en este campo, en este centro de ciencias genómicas, bioinformático, matemático, estadístico, etcétera. Y también hay colegas que están trabajando en ese tema. Hay blogs importantes. Este blog está bien, bien padre, me gustó mucho. Es Biología Sintética, es una comunidad en construcción. Y lo pueden encontrar, está bien interesante también. Está el Consorcio de Ingeniería Biológica en Estados Unidos. Ellos también tienen a toda la gente más importante en el tema en este consorcio. Hay empresas que trabajan en el tema de biología sintética, como es el EMIX, y también para producción de vacunas, casi todos. Podrán ver aquí que ellos tienen el servicio de secuenciación para las variantes de SARS-CoV-2, incluyendo Omicron, Delta. Esto ya tiene un año la página, pero tienen todo esto. Tienen las posibilidades de poder hacer todo este trabajo, así como otras empresas. Aquí en el CIETEC nosotros tenemos la sublínea de investigación en biología sintética, que es la que coordino yo, y aquí podemos ver un montón de empresas que están surgiendo a partir de este tema. De hecho, aquí pueden encontrar temas que les van a servir para sus tesis, a quienes vayan a trabajar en algo que tenga que ver en esta área. Aquí van a encontrar todo lo que necesitan, ya sean servicios, ya sean materiales. ¿Qué representan las empresas mencionadas? Pues representan 3.6 trillones de dólares en estos años que vienen. Este es un dato de 2022, pero pues es que ya tiene que ver con los temas de alimentos, ya tiene que ver con los temas de medicamentos, de vacunas. Esto de la carne sintética pues va avanzando muy rápido, etcétera. Y aquí vemos todos los productos, ¿no? Que seguramente van a aparecer trabajando en el tema de la biología sintética. Este año, en mayo, hubo una reunión que se llama Symbiovet en California. Estuvo muy interesante, yo no pude asistir, pero viene en el 2024 la siguiente. Y aquí todo es biología sintética. Otra cosa interesante es que ya con esta misma tecnología, la gente de Ginkgo Bioworks está trabajando sobre la utilización y desarrollo de vacunas para cáncer con el mismo principio, RNA mensajero. Y aquí tenemos una de estas noticias que salieron ahí por parte de Behzad Mahdavi, que es el vicepresidente de Biofarma. Aquí está otros temas que vienen por aquí, están haciendo posiblemente un poco de moda, que es el tema de biologizar la ciencia. Es difícil todavía definir esto, pero son cosas que se están planteando, ¿no? Ya esto ya lo platicaremos tal vez después. Y aquí vemos, por ejemplo, esta empresa que se llama Charles River, se une a otra empresa para poder trabajar ya en la manufactura de terapia génica anticáncer. Hace unos meses estuvieron también, esta misma conferencia que di yo, también se dan en Estados Unidos, también por expertos. Y pueden ver aquí que dice biología sintética y coronavirus, prevenir el futuro de las pandemias. Y aquí está bien interesante porque siguen apareciendo tecnologías para poder, ah, evitar esas pandemias. Aquí tenemos la fotografía de la página web de la Red Nacional de Biología Sintética de México. Tenemos aquí al doctor Druendi, que es uno de los creadores de esta temática, el doctor Eleazar Barbosa, que ya regresó de Stanford. Aquí está con la doctora Jennifer Tuna, que es el que es mi segundo a bordo en la Red Nacional de Biología Sintética.
Es él, el doctor Eleazar Barbosa, y el doctor John Converse, que está muy interesado en darnos una plática en México y América Latina. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Luis. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Adelante, es momento de poder hacer alguna pregunta. Sin miedo, pregunten lo que quieran. Hay muchas cosas en cuanto a la imaginación en estos temas, así es que lo que sea, así les parezca algo que aparentemente sea inútil, vale mucho la pena. Tenemos una pregunta en el chat, doctor, de José de Jesús Rodríguez. Dice, respecto a las vacunas de mRNA, ¿está justificada toda la paranoia que existió en los tiempos de pandemia? Ah, mira, qué buena pregunta, ¿eh? Fíjate que en términos de salud mundial, a mí me parece que hubo falta de, como que, como que hubo un poco el tema de no tomarse tan en serio el problema, por un lado, y por otro lado es que cada país y cada estado tomó el tema como quiso y como pudo. Eso es algo que no ayudó. Si se hubiera tomado desde el punto de vista técnico, tecnológico, unido al punto de vista médico, unido al punto de vista social, filosófico, posiblemente ético, la manera de haber abordado esto que tú mencionas como paranoia habría sido distinta. Y no hubiera sido, no habría sido como una paranoia, sino como una forma de cuidarnos todos, para todos. Como que tener un nivel de conciencia distinto. Y esto que sucedió, precisamente así como lo mencionas, nos va a servir para ya no caer en este tipo de políticas falsas, algunas mal hechas, algunas maneras de actuar que no tuvieron sentido tanto a niveles estatales, locales, nacionales, mundiales, ¿no? Am, Va a servir de todas formas, pero yo creo que sí, la manera de llegar a las conciencias tendría que ser diferente. Gracias, doctor. Hay otra pregunta, bueno, más bien es un comentario de David Andrés. Dice, gracias por su presentación. ¿Qué tan avanzado está el desarrollo de la biología sintética en México? ¿Cómo se podría impulsar a que éste se apueste por desarrollarlo más en el país? La biología sintética en México ha estado creciendo, pero está creciendo como que todavía como que por secciones. Cada quien está produciendo sí, pueden hacer las preguntas por micrófono. Cada quien está produciendo por su cuenta alguna parte de la etapa de toda una producción. No nos hemos visto en México hasta ahora en la urgencia de tener que ver o que luchar por una pandemia interna o una, no tanto pandemia, pero podría ser epidemia interna. Y por eso es que no hemos como que puesto atención en eso. Otro problema que hay es que la cantidad de dinero que se está dedicando al tema de ciencia en cuanto a conocimiento básico de cómo funcionan los sistemas de transcripción de algún tipo de organismo, tampoco está llegando. Ah, entonces tiene que ver con dinero, tiene que ver con las problemáticas nacionales o locales, eh, que yo creo que en algún momento vamos a tener que tomar en serio en México. Ahora también, ¿qué grupos trabajan con cada uno de estos temas? Es otra cosa que también ha costado mucho trabajo. Como les comentaba, hay grupos o habemos grupos en México que no trabajamos o que no habíamos trabajado nunca en conjunto y que bueno, pues ahora ya lo estamos comenzando a realizar. Por eso les comentaba la importancia de nuestra colega filósofa, porque
eh, cuando uno llega al fondo de cómo debe ser la ciencia o cómo debería ser bajo esta nueva actualidad, o bajo a la actualidad en la que vivimos ahora, tendría que replantearse. Entonces, pues son varias cosas que ver ahí. Veo aquí una pregunta de que en qué startups invertirías. Yo, como investigador, invertiría posiblemente en nanotecnología. Y ahora, quien quiera preguntar por micrófono, le escucho. José Carlos, Hola, doctor, buenos días. buenos días. Ah, bueno, mi pregunta sería más, yo creo que sobre una cuestión, sobre cuál sería la trayectoria que alguien debería seguir académicamente hablando para poder dedicarse a la biología sintética, dado que es bueno, es una ciencia demasiado amplia que converge entre múltiples disciplinas. Entonces creo que el principal problema es que no hay como incluso una especialización que se llame biología sintética, así como la hay con biotecnología o biomedicina. Entonces sería como mi pregunta principal, como qué trayectoria académica podríamos tener para podernos dedicar a la biología sintética, dado lo grandísima que es y cubre tantas áreas. Ujú. ¿Ves que les mostré una imagen en donde se ve que la biología sintética tiene que estar como que apoyada por un montón de áreas? Pues tú puedes escoger cualquiera de esas áreas. Por ejemplo, bioética enfocado a biología sintética. O puedes seleccionar la parte de empresas enfocado a biología sintética. O la parte de bioquímica, biología sintética, biomímica o biología sintética. Es realmente lo que quieras. Ah, y puede ser, lo puedes ver desde el punto de vista legal, desde el punto de vista filosófico, ético, lo puedes ver desde el punto de vista bioquímico, biológico, evolutivo, como quieras. Es nada más cuestión de que te decidas a buscar el área donde tú sepas que eres capaz. Es más, hasta podría haber una parte artística de la biología sintética que sería genial, ¿no? Llevarlo al YouTube. Es una idea que les estoy dando aquí de, de, de hacerlo pedagógico, pero que además te deje dinero, ¿no? Podría ser el youtuber de la biología sintética. Puede ser por donde tú quieras, en realidad no hay límites. ¿Alguien más? Hola, hola, buenas tardes. Habla Sara Valencia. Estoy apoyando a mi compañera Caro, que se tuvo que ausentar. Ajá. Doctor Luis, hay otra pregunta de José Sánchez Ávila en el chat, Mm. en el que pregunta en qué startup invertiría dinero. Ah, ya eso ya la contesté. Pero le comentaba que podría ser en el tema de nanotecnología. Ah, muy bien. Entonces hay otro de Alejandro Soria, Ujú, que ¿cuál considera que serían las tareas a desarrollar a futuro ujú. Por la por inteligencia artificial. dentro del desarrollo de productos derivados de la biología sintética? Wow, hay muchísimos. Nada más en el tema de predicción o de desarrollo, hay un campo enorme. No sé si han escuchado sobre el tema de diseños de moléculas eh, o de, o de metabolitos para medicamentos. Ese tema es amplísimo. Es simplemente sentarse en la computadora, programar, tener una buena guía, una buena línea de investigación hacia dónde estar, y se puede sacar un montón de información. De hecho, nosotros estamos trabajando ahorita en inteligencia artificial y cáncer, y es un campo de estudio enorme. Se puede hacer lo que uno quiera, definitivamente. ¿Alguien más? Pues ya en el chat no hay preguntas y no sé si alguien más quisiera hacer una pregunta por micrófono. Pues me parece que no, doctor. Entonces, eh, Bien. no sé si ya quiera
concluir. Perfecto. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Si necesitan algo, no duden en comunicarse conmigo a través de la página de la red nacional o a mi correo electrónico. Muchas gracias a todos. Ojalá les sirva mucho la información. Saludos y hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, que tengas todos muy buen día. Hasta luego.